Buenas a todos chicos y chicas, soy Aracal y hoy con estas pintas que no pegan mucho para leer un relato de terror, pues eso, que os vengo a traer un relato más del libro de Kaidan, que si recordáis ya os traje un par de historias en un vídeo pasado y hoy me apetecía pues leeros otra de estas historias que vienen en este libro. No voy a poner el libro lo que es abierto, bueno, o poner la pantalla que se vea el libro y demás, porque, bueno, porque es un PDF y eso, y tampoco es plan de estar enseñándoos aquí un libro, ya bastante que lo quiero leer, y que como son fragmentitos no creo que pase nada. Y obviamente, bueno, pues siempre le doy también el crédito al autor, ¿no? Siempre lo pongo, os voy a poner el título con el nombre del autor y debajo, que en este caso, pues como habréis visto en el título, se llama La Dama Quillo de Almudena Carrasco Pazos, ¿vale? Os lo pondré ahora cuando os ponga el título. Y bueno, pues no sé, pues ya digo que con estas pintas pues vengo a traeros un relato que la verdad que yo la primera vez que lo leí lo entendí un poquito mal, digamos, o sea, directamente como que no lo entendí. Pero os aseguro que sí, que cuando se acaba el relato se entiende, ¿vale? Al principio parece que no tiene mucho sentido, como que empieza como muy raro, pero luego hacedme caso que todo cobra sentido y sí que se entiende bien, ¿vale? O sea, no os asustéis. Y si hace falta, pues yo qué sé, ponéis el vídeo 2 veces, os lo escucháis 2 veces y os aseguro que el relato está muy bien, tiene sentido, ¿vale? Y la verdad que es una pasada. Y si no lo entendéis, lo ponéis de atrás para adelante, ¿vale? O sea, yo ahí os dejo esa pista. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Y nada, pues simplemente que os dejo con el relato. Espero que os guste y ya me despido al final y esas cosas. La dama Quillo, de Almudena Carrasco Pazos. 9. La criatura irrumpió en el templo. Cuando los monjes la vieron arrastrarse, hundiendo las garras en la tierra, se quedaron paralizados, al menos hasta que barrió con su poderosa cola a un anciano y lo aplastó contra un árbol. Entonces comenzaron los alaridos, seguidos de los vanos intentos por detener su avance. Un temerario joven le clavó una lanza en el costado y fue atrapado entre sus poderosas mandíbulas. Se debatió con aullidos agónicos antes de que lo despedazara, como quien desmenuza arroz. La bestia escupió el cuerpo y sus viciosos ojos resplandecieron, lámparas en medio de la noche, mientras recorrían el templo. Buscaba al traidor y no se iba a detener hasta encontrarlo. Entonces recuperó el rastro. Lo siguió hasta la construcción que protegía de la intemperie a la gigantesca campana de bronce. Era tan pesada y robusta que necesitaba de varios monjes para arrancarle un sonido. Comprendió que el traidor se ocultaba en su interior. Ya no tenía escapatoria. La complacencia de la criatura se tornó en frustración cuando comprobó que no era lo suficientemente fuerte para levantarla. Emitió un rugido reverberante e intentó meter las zarpas por el escaso espacio que quedaba hasta el suelo. Arañó una pierna y se contempló las garras ensangrentadas. Volvió a la carga, pero el traidor la rehuía. Iracunda y cada vez más y más rabiosa, trazó innumerables surcos sobre la superficie. Al final enroscó su cola alrededor de la estructura para luego alzarse en toda su altura. El fuego brotó de sus fauces y devoró la madera y el suelo. Le llegó el olor a carne quemada. Pronto la superficie burbujeó bajo sus garras y se derrumbó hacia el interior, entre burbujas doradas. Cuando todo terminó, no quedaba nada reconocible bajo lo que una vez había sido una orgullosa campana. Nada. 8. Poco antes, una triste e insistente llamada había despertado al monje Anchín. Se quedó paralizado, cubierto de sudor frío, y aguzó el oído mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. El canto se interrumpió y un silencio extraño cayó sobre el templo. Haciendo un indescriptible esfuerzo de voluntad, se levantó con cuidado y buscó algo con lo que defenderse. Muy despacio, avanzó hacia la puerta corredera. Nada más tocarla, retiró la mano con un suspiro ahogado. Estaba helada. Escuchó unos pasos rápidos sobre el entablado y retrocedió justo cuando las puertas se abrieron. Vio unos ojos dorados, con las pupilas rajadas, bordeados de escamas verdes.
El terrible deleite con el que lo contemplaban lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. ¿Quillo? Oh, Amidabuda, sí que es ella. ¿Cómo ha cruzado el río? ¿Por qué? Dijo, y su voz sonó lejana a pesar de que no estaba ni a 2 pasos de él. Entró en la habitación acompañada de una varada de olor a barro y podredumbre. An-Chin trató de retroceder y resbaló. ¿Todo era mentira? Se sentó sobre él. La muchacha, cubierta con varias capas de ropa empapada, pesaba tanto que An-Chin se quedó sin respiración. El largo cabello de Quillo, húmedo y viscoso, se le enredó entre los dedos. An-Chin se echó hacia atrás cuando Quillo se inclinó, como si quisiera besarlo. Unos colmillos asomaban entre los pálidos labios. ¿Por qué no volviste a por mí? A pesar de estar mojada, ardía. Lo sentía en sus delgadas piernas y en la cercanía de su rostro, que casi quemaba como el fuego. Entonces escuchó un golpe seco. La cabeza de la muchacha se torció hacia un lado y ella cayó pesadamente sobre un costado. Detrás estaba uno de los monjes de Dodoji, armado con un pebetero. Cogió impulso. «¡Largo de aquí, bestia inmunda!». La muchacha interpuso sus delicadas manos y el monje se quedó paralizado cuando los dedos partieron en 2 su arma. An-Chin no se quedó a mirar, abrió las puertas que daban al jardín y corrió. Quillo gritó su nombre, otra vez. An-Chin tropezó con su túnica y estuvo a punto de caerse al suelo. Eso le permitió un instante para mirar atrás. Lo que salía del templo no era una dama empapada, sino un monstruo. Uno con una larga cola de serpiente de un rojo atardecer y un kimono que se le escurría entre los hombros a medida que su cuerpo crecía hasta casi parecer el de un dragón. Huyó despavorido con la luna como único testigo de su desesperada carrera. No tardaron en comenzar los gritos. 7. Un día antes, uno de los mozos dio con un nuevo rastro de agua. En esta ocasión se dirigía hacia los aposentos monásticos. Los monjes decidieron realizar una purificación ritual, y entretanto, An-Chin siguió el recorrido del espíritu, si es que lo era. Se detuvo en el punto donde se suponía que había estado la noche anterior. Un escalofrío le subió por la espalda y sintió una caricia inmaterial en el cuello. Se apartó, rápido, antes de que fuera tarde, y decidió ir en busca del novicio que había visto por primera vez. Dijiste que era una mujer, ¿todavía la ves? Tenía una vaga sospecha, pero se deshizo de ella casi sin pensar. Era imposible. El chiquillo levantó la cabeza de la postura de postración. Tenía los ojos anegados en lágrimas. Asintió con lentitud. Una vena se le marcó en la sien de An-Chin. ¿Por qué no dijiste nada? Me miró y supe que me mataría, respondió entre hipidos. Llévame hasta donde está. Cogió al chico por la túnica y lo obligó a caminar a pesar de sus gimoteos. Como pareció que iba a gritar, le pidió que lo describiera todo. El chico confesó, retorciéndose los dedos, que nunca había visto moverse, solo aparecer más y más adentro del templo. ¿Sabes hacia dónde va? ¿O hacia dónde mira? ¿Cuál es su objetivo? Si lo supieran, podrían exorcizarla mejor, o al menos prepararle una trampa. Pero el chico negó una y otra vez con la cabeza. Al final, An-Chin no consiguió llevarlo hasta el pasillo de los dormitorios y tuvo que dejarlo ir. Se purificó el lugar y se realizaron los rituales obligatorios, pero notaban cierto peso en el aire y hasta caminaban despacio, intentando no arrastrar las suelas. Todos a la espera de escuchar la respiración del yokai. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué buscaba? Solo se le ocurría las reliquias que guardaba, pero la criatura no se dirigía hacia ellas. ¿Quizá alguno de los monjes había ofendido a un espíritu? Era lo único que parecía plausible. An-Chin decidió que a la mañana siguiente partiría a Mutsu para continuar con su peregrinaje antes de que volvieran a darse interrupciones. Aquella noche se acostó pronto, dispuesto a tener un sueño reparador. 6. La figura consiguió arrastrarse penosamente hacia la orilla del caudaloso Hidaka. Sus manos blancas, cuya piel se endurecía hasta tomar forma de escamas, se hundieron en el barro como garfios. Se escuchó un resoplido de esfuerzo, seguido de un gemido cargado de dolor. Luego se alejó unos centímetros más del agua. Las ropas pesaban tanto que sentía que se iba a ahogar aún más que estando bajo la corriente. Pero poco a poco logró sacar los pies ensangrentados. Solo entonces la fuerza de sus brazos la traicionó y se derrumbó. El cuerpo le dolía, temblaba de frío y ardía con una fiebre que la torturaba hasta los huesos. Parecía derretirse bajo su piel.
Aspiró entre los afilados dientecillos y gritó. Se arrastró de nuevo a pulso colina arriba. A cada empujón, el dolor aumentaba, pero también sentía que en su interior palpitaba una nueva fuerza. Logró levantarse sobre los codos. De entre las cortinas de su cabello negro apareció un rostro muy blanco y de labios azulados, abotargado por el agua. Exhaló una gutural palabra, Anchín. La repitió una y otra vez, más fuerte, hasta que logró coronar la colina. Siguió adelante, todavía demasiado débil para erguirse, pero consciente de que pronto podría hacerlo. Iba a alcanzarlo, iba a matarlo, a despedazarlo, a hacerlo sufrir, a consumir su sangre para que nunca más pudiera huir de ella. Continuó arrastrándose con tenacidad, despacio pero sin detenerse, y dejó a su paso un largo rastro de agua. 5. Trató de cruzar el río, pero no había esperado que la corriente fuera tan violenta. Cuando las prendas la hundieron en las frías aguas, fue incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Intentó manotear, pero las largas y numerosas capas de las mangas se enredaban en sus brazos y tiraban de ella hacia abajo. Vio la sombra del barquero y pensó que la ayudaría, que no la ignoraría, no hasta ese punto. Nadie podía ser tan desalmado, por mucho que se hubiera reído de ella. Solo quería cruzar. Estaba tan cerca de alcanzarlo, de suplicarle que se explicara, que la mirara, que le dijera que había hecho mal esta vez. Decidió que si la barca no la llevaba, lo intentaría por su cuenta. ¿Por qué no te has vuelto ni una sola vez? No, debió haber sido una equivocación. En cuanto se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba segura que volvería por ella y la salvaría. Sí, iba a regresar, siempre lo hacía. Tragó agua, tosió, y el frío puñal se adentró al tiempo que la luz se alejaba. Algo, quizá la pértiga, la golpeó en un hombro, y se desesperó por intentar aferrarse a ella. Las manos, sin embargo, no le respondían. Ni siquiera se sorprendió cuando sus pies desnudos y despellejados dieron con el fondo del río. Se vio arrastrada entre las rocas, vapuleada como una muñeca. Las lágrimas se perdieron entre las heladas cuchilladas del río. Cegada, arañó el suelo, las algas, cualquier cosa que pudiera sostenerla. El pecho le iba a estallar. ¿Cómo podía doler tanto? ¿Cómo había podido huir así? Cada vez le costaba más pensar, y su cuerpo se retorció en un desesperado espasmo. Lo vio corriendo como un cobarde, sin escuchar sus gritos, sin dignarse a una explicación. Tras tantas promesas. Abrió los ojos y sus labios se torcieron en un grito mudo, mientras su figura se perdía en las profundidades del río. 4. Oh, Amida Buda, ¿todavía me sigue? ¿Esa muchacha? Preguntó el barquero con sorpresa, y luego miró a Anchín con cierta suspicacia. Este masculló. Haga el favor de no dejarla pasar, se ha escapado y su padre tendrá que ocuparse de ella. El barquero parecía vagamente divertido, pero ante una mirada del joven monje asintió con la cabeza. ¿Cómo iba a dejar que una niña loca de amor persiguiera a un hombre? Era la total falta del decoro. Incluso a esa distancia solo había que escuchar los gritos, ver cómo se le abría el pelo como unas alas oscuras, y el bello kimono estaba hecho un desastre. Era vergonzoso. Ninguna mujer de buena cuna debería salir de su casa sin cortinajes que la protegieran, y ni se cubría el rostro con las mangas o un abanico. No le extrañaba que el monje quisiera huir. También tenía un orgullo que proteger, y a las mujeres no se les podía imponer el sentido común. Empujó la barca, y el monje suspiró por primera vez de alivio. El barquero sonrió para sus adentros. Era una estampa, desde luego, penosa, pero al menos ya se habría librado de la muchacha para siempre. Sin la embarcación no había forma de cruzar. 3. Las nubes cubrían el sol de la tarde cuando Anchín en su camino a Mutsu se levantó del borde del sombrero de paja. Entornó los ojos para mirar a través de la temblorosa capa que flotaba sobre las resecas hierbas. La casa de Masago Noshoji estaba cerca. Le había servido de refugio en sus numerosos viajes entre Mutsu, su hogar, y Kumano. Aquella ocasión no debería haber sido diferente. Le dolían los pies y ni siquiera el báculo que le servía de apoyo le ayudaba a aliviar la presión del camino. Levantó la vista más allá del sendero y contempló la ardiente campiña. Apenas había árboles bajo los que resguardarse del cruel beso de la diosa Amaterasu. Cuánto habría deseado refugiarse en aquel hogar, donde le darían buena comida y a la noche encontraría un agradable placer entre los brazos de la niña. Pero no podía ser. Apretó el paso con decisión, decidido a llegar al río cuanto antes, dejar atrás aquel lugar y no volver jamás.
Se había acabado el juego y Quillo tendría que crecer de una vez por todas. Al menos podía consolarse con que nunca tendría que enfrentarse a sus súplicas. Al fin y al cabo, una dama no abandonaba sus aposentos. 2. Un año antes, Anchín esperaba con impaciencia bajo las primeras estrellas de la noche que titilaban al ritmo de las cigarras. El jardín era magnífico, más de lo que recordaba, y el pequeño estanque creaba una temperatura agradable. Sin embargo, lo que más deleitaba era imaginar el encuentro. Sonrió cuando escuchó el frufru de la ropa y después lo alcanzó una delicada fragancia a lavanda. Se dirigió hacia la cortina tras la cual se percibía una sombra y la apartó. Frente a él, con una sonrisa ilusionada y traviesa, había una joven doncella. Su hermosa y densa melena rozaba el suelo, enmarcando un kimono rosa pálido. Sabría que regresaría Sanchín. Qué arrogante, pensó con diversión, pero la damita siempre había sido mimada, así que no le sorprendió. La trajo hacia sí y la envolvió en sus brazos. Poco más tarde, Quillo le acariciaba el rostro con deleite. Él jugueteó con sus sedosos mechones. Estaba pensando algún verso apropiado para alabarlos cuando ella murmuró: ¿Se lo dirás pronto a mi padre? ¿El qué? ¿Que me llevarás contigo a Mutsu? El dedo de Anchín se congeló mientras se enrollaba el cabello en el índice. Se las apañó para mantener una sonrisa. Se la había olvidado por completo. ¿No eres aún muy joven? Quillo frunció el ceño. 14 años le parecían más que suficientes, y más después de comprobar que su cuerpo, bien, estaba preparado. Abrió la boca para intentar hacérselo entender, pero Anchín le puso un dedo en los labios. 1 año. La próxima vez que regrese será para llevarte conmigo. ¿Podrás tener algo de paciencia? ¿De verdad? Farfulló ella con el corazón desbocado. ¿Alguna vez rompo mis promesas? Quillo rió, ruborizada, y Anchín se apresuró a hablarle de Mutsu. Ella escuchó con una sonrisa de ilusión. Una vez cayó dormida, Anchín se apartó con frustración y apretó un puño. Supo que se había acabado porque nunca antes había deseado tanto levantarse y dejar atrás las dulces comodidades de Quillo. Emprendería el camino lo antes posible. Cuando Anchín partió y su figura se perdió en la distancia, Quillo se acarició el vientre. Seguramente se habría enfadado de haber sabido que había perdido al niño, su niño. Sin embargo, si su padre se hubiera enterado, le habría casado de inmediato, y no con un monje, desde luego. Solo 1 año. Entonces todos los sacrificios habrían valido la pena, se dijo mientras rezaba delante de las pequeñas piedras que marcaban la diminuta tumba. Después corrió a sus aposentos, y sacó de su pequeña caja de enebro el último abanico de Anchín, donde se habían escrito mensajes. Acarició su perfecta letra e imaginó cómo sería su vida cuando le diera otro hijo en Mutsu. Se prometió que le enseñaría a escribir igual de bien. Miró hacia el horizonte y lo imaginó regresar por ese mismo camino, solo que esa vez sería la última. Besó el abanico. 1. Anchín. Sí, respondió él, prendado de la vista del jardín. Era tan hermoso que a Quillo le aleteaba el corazón de solo contemplar su rostro, y más ahora que les quedaba tan poco. Transcurrirían meses antes de volver a verlo, y ella vagaría entre sus aposentos, detrás de las cortinas, contando los días hasta su regreso. ¿En Mutsu y amaneceres así? Debería haber recitado unos versos para expresar lo que experimentaba en ese momento. Ojalá hubiera sabido improvisar mejor. Ojalá pudiera hacerle saber lo feliz que le hacía sentir cada caricia, cada suspiro, cada mirada. El cariño con el que guardaba sus poemas los abría por las noches e imaginaba su voz susurrándole al oído. Y todavía más bellos, con la bruma aislándonos del resto del mundo, aseguró Anchín, que la acercó por el talle. Quillo bajó los ojos y se cubrió la cara con una de sus largas mangas. Deseo tanto verlo, no es suficiente con las descripciones. Él rió y le acarició el mentón. No olvides la promesa, antes debes convertirte en toda una dama. Quillo le atrajo la mano para poder reposar la mejilla contra su palma. Jamás olvidaría el día en que, apenas una niña, se atrevió a salir detrás de los cortinajes y se acercó al elegante joven que leía la lumbre de una vela. Debió considerarla vulgar y maleducada. Sin duda, su oferta no fue más que una broma. ¿Quién se comprometería con una niña malcriada y egoísta como ella? ¿No lo estoy haciendo bien? Todavía llevaba sus palabras en su corazón y las recordaba cada vez que cometía un error. Debía ser una dama, la dama que él necesitaba. Solo entonces él lo sacrificaría todo y se la llevaría consigo.
solo si ella era lo suficiente digna. Eres casi perfecta y sigues siendo nuestro secreto, ¿verdad? No hablaría ni aunque me amenazaran con arrancarme la lengua. Anchín la besó, divertido, y luego la tumbó con delicadeza, abriendo sus ropajes. Lo hicieron en silencio, con rapidez. Anchín debía estar preparado para retirarse si, por un casual, los descubrían. Pero un día podrían disfrutar de la noche entera sin miedo, solo el uno junto al otro. Al acabar, Anchín le pasó un brazo por los hombros para traerla hacia el pecho. «Te amo», murmuró Quillo. Él sonrió. «Lo sé». Esperó, pero Anchín no añadió nada más. Se sintió un poquito miserable, pero verlo dormir aplacó su irritación. Le besó la punta de la nariz. Quizá la próxima vez se lo diría. La próxima vez lo conseguiría. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por este vídeo, por este relato. Como he dicho al principio, si por un casual alguien no lo ha entendido, que vaya poniendo lo que es el relato desde el 1 hasta el 9, así hacia atrás en vez del 9 al 1, como va en este caso, porque sí que tiene sentido, ¿vale? Si me acuerdo, que no digo que lo vaya a hacer porque no sé si me va a dar tiempo o me voy a acordar, no que no me dé tiempo, ¿no? Que me acuerde. Si me acuerdo, os iré separando en cachitos lo del 9, 8, 7, os lo iré marcando por si eso, queréis escucharlo de atrás para adelante, ¿vale? Y nada, creo que no tengo mucho más que decir, o sea, que quizá en un futuro os traiga más relatos de este libro, porque ha habido algunos que están muy chulos y de hecho en general el libro está muy bien, ¿vale? Si le queréis echar un ojo, abajo os voy a poner el nombre del libro, que aún así es Kaidan cuando vienen del otro lado. Es de Ediciones Babilón y tiene muy buenos relatos, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé. Que abajo tenéis mis redes sociales por si queréis ir a echar un ojo a lo que subo. Que así, por ejemplo, habréis sabido cuando he grabado este relato, iba a decir, este maquillaje. Porque lo habré puesto, bueno, de hecho lo he puesto por Twitter y lo habré puesto por Instagram. Estarán subidas las fotos de este maquillaje, creo, para estas alturas. Y yo qué sé, cosillas que voy publicando pues en las redes sociales y eso, ¿no? Y yo qué sé, que ya que estáis por ahí le podéis dar al me gusta, ¿no? Y suscribiros y esas cosas que no cuesta nada y pues no sé, pues ayuda mucho, ¿no? Y creo que no me queda nada más que decir. Así que simplemente espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.